La tercera comprobación que haremos será a través de la pinza amperimétrica controlar el consumo eléctrico de la instalación comparándolo con la intensidad nominal que figura en la placa de características. La presión idónea en aire acondicionado utilizando R22 será de 60 psi o 4.2 bars, correspondiente a más 1 grado centígrado. Con esta temperatura de evaporación podremos controlar la humedad relativa del aire a su paso por el evaporador. En caso de evaporar a temperatura negativa, la humedad del aire quedaría atrapada en forma de escarcha, taponando el serpentín evaporador. Esta presión de baja está influenciada por la temperatura ambiente que rodea la unidad condensadora y como acostumbra estar instalada en el exterior, tendremos que tener en cuenta que a mayor temperatura exterior, mayor presión de alta. También tendremos mayor caudal de refrigerante circulando por el tubo capilar, por lo que la presión de baja también será mayor. El consumo eléctrico aumentará debido al aumento de ambas presiones y el recalentamiento de los vapores a la salida del evaporador se reducirá. Debido a estas variaciones, en la tabla de valores de ajuste tendremos una relación aproximada de valores según la temperatura existente en el ambiente de la unidad condensadora. Estos valores son estándar para la mayoría de aparatos de aire acondicionado que expansionen por capilar siempre y cuando no dispongamos de información técnica del fabricante. A continuación, pasaremos a realizar 3 ejemplos de ajuste con diferentes temperaturas exteriores. Supongamos que la temperatura exterior es de 30 grados centígrados. Consultando la tabla de ajustes, sabremos que la presión de baja aproximada estará sobre 60 psi, que el recalentamiento estará situado sobre 10 grados centígrados y que el consumo eléctrico estará algo inferior al 88% de la intensidad nominal. Una vez ambientado el recinto, encontramos una presión de 66 psi, correspondiente con R22 a más 4 grados centígrados. Y el termómetro nos indica una temperatura de más 9 grados centígrados. El recalentamiento existente en esta instalación será de 5 grados centígrados. En este caso, tendríamos que descargar refrigerante hasta que la diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura del termómetro estuviera en 10 grados centígrados. Solo en el caso de que en la zona donde se instale el aparato no se prevean subidas importantes de temperatura, se podría ajustar a un recalentamiento más corto. Pero si a la misma temperatura ambiente de más 30 grados encontramos la presión a 54 psi, correspondiente a menos 2 grados centígrados, y el termómetro detecta una temperatura de más 15 grados centígrados, tendríamos en este caso 17 grados centígrados de recalentamiento, por lo que tendríamos que entrar refrigerante hasta conseguir los 10 grados centígrados de recalentamiento. Ahora bien, si la temperatura exterior es de más 36 grados centígrados, consultamos la tabla de ajuste y el recalentamiento que tenemos que encontrar es de 5 grados centígrados. O sea, tendremos que evaporar a una temperatura que restada a la del termómetro nos dé 5 grados centígrados. Y por último, si la temperatura exterior es de más 24 grados centígrados, consultaremos de nuevo la tabla de ajuste y el recalentamiento está estimado en 14 grados centígrados. O sea, entre la temperatura de evaporación y la lectura del termómetro tendrá que existir una diferencia de 14 grados centígrados. Siempre más positivo el termómetro que el manómetro.
En caso contrario, entraremos o sacaremos gas a la instalación hasta conseguir el recalentamiento oportuno, como para que el día más caluroso del año, en la zona que nos encontremos, tengamos un recalentamiento que nos asegure una máxima producción frigorífica sin el peligro de que nos llegue refrigerante en estado líquido a la aspiración del motor. Una forma de interpretar el recalentamiento sería que, cuando queramos dejar un recalentamiento, por ejemplo, de 5 grados en una instalación, lo que realmente hacemos es dejar a la última gota de líquido que entra en evaporación 5 grados lejos de la sonda del termómetro dentro del evaporador. El método que seguiremos en técnicos de servicio para diagnosticar las diferentes averías que se puedan ocasionar en este tipo de acondicionadores se basarán en inspeccionar 3 puntos de la instalación y tomar 2 mediciones. Haremos una primera inspección visual de en qué estado se encuentra la batería evaporadora y comprobaremos si está total o parcialmente escarchada, si no tiene escarcha, si está fría o no al tacto. A continuación comprobaremos el estado de la línea de líquido. Veremos si está escarchada o no, qué temperatura tiene al tacto, veremos si tiene o no mucha condensación de agua en su superficie y las mismas comprobaciones realizaremos en la línea de aspiración. Seguidamente, tomaremos la presión de evaporación, ya que la mayoría de aparatos disponen de esta toma al exterior, y comprobaremos si la presión existente está por debajo o por encima de la que consideremos como normal. Por último, instalaremos la pinza amperimétrica y comprobaremos si el consumo eléctrico está por encima o por debajo del que también estimemos como normal. Con estas primeras comprobaciones, que son las más rápidas de hacer, tendremos los datos necesarios para diagnosticar la mayoría de averías frigoríficas que se producen en un aparato de aire acondicionado de estas características. Ahora bien, según la necesidad que tengamos de más datos, iremos realizando diferentes mediciones hasta poder dar un diagnóstico de la avería serio y real de los motivos que la han ocasionado. Instalaremos el termómetro al final del evaporador para la medición del recalentamiento. Medición del salto térmico en la batería condensadora. Para una instalación de este tipo y con una temperatura ambiente de más 31 grados centígrados, daremos un valor aproximado de 17 grados centígrados como normal, ya que su valor depende de la temperatura exterior y del coeficiente de eficiencia energética del aparato. Medición del salto térmico en la batería evaporadora, o sea, la temperatura del aire de impulsión y la temperatura del aire de retorno. Igual que en el caso anterior, daremos un valor aproximado de 10 grados centígrados, ya que este valor es variable según la humedad relativa que tengamos en el ambiente y el coeficiente de eficiencia energética que tenga el acondicionador. La mayoría de estos aparatos no disponen de toma de alta presión al exterior, por lo que en el caso de llevarla estaría en el interior de la condensadora, teniendo que desmontar el mueble, y dado que su ubicación normalmente es de difícil acceso, aprenderemos a diagnosticar averías sin disponer de la presión de alta ni del subenfriamiento del líquido. La queja del cliente en esta primera avería es de que la instalación enfría poco. El técnico de servicio empezará por inspeccionar los 3 estados y realizar las 2 mediciones de presión y consumo, encontrándose con estos datos. Seguidamente vamos a intentar analizar con estos primeros datos el diagnóstico de la avería. La evaporadora está escarchada debido a que al evaporar a una presión más baja de lo normal, el líquido está evaporando por debajo de 0 grados. Y la humedad que contiene el aire que circula a través del evaporador deja su humedad en forma de escarcha. Al haber disminuido la presión de baja, al compresor le cuesta menos